Iniciaremos el cuarto día con la conferencia magistral de nuestro último eje temático en seguridad alimentaria y nutricional, partiendo de que la transformación hacia sistemas agroalimentarios socialmente justos y ambientalmente sostenibles pueden contribuir a la erradicación de la pobreza, la garantía del derecho a la alimentación y la construcción de un mundo más sostenible. Para ello nos acompaña como conferencista el doctor Felipe Roa Clavijo. Felipe es doctor en Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, con maestría en Administración Pública de la Universidad de Seattle y pregrado en Ecología de la Universidad Javeriana. Actualmente es profesor asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes e investigador asociado de la Universidad de Oxford. Sus temas de experticia como investigador abarcan los debates sobre agricultura, alimentación y desarrollo rural. Buenos días, Felipe. Bienvenido al Quinto TAC. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues es una gran alegría para mí estar aquí compartiendo hoy con ustedes. Un saludo especial a todas las personas de Agrosavia, sus directivos y en especial a todas las personas de las regiones del país que se están conectando. Espero que podamos hacer un diálogo bien interesante y muy constructivo. Voy entonces a Verónica, arranco de una, ¿cierto? Sí, por favor. Listo, entonces voy a compartir aquí y te agradezco si me dices si ya la están viendo en pantalla completa. Sí, ya se visualiza bien. Perfecto. Cualquier cosa yo voy a minimizar aquí donde veo los cuadritos con las cámaras. Si hay algo que falle, por favor, abres el micrófono y me dices. Claro que sí. Listo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo he querido hoy hacer esta presentación para hablar de los retos y perspectivas de la agricultura y la alimentación para el próximo cuatrenio. Creo que es muy importante los debates de la alimentación, incluyendo el debate central de la seguridad alimentaria. Va a ser un aspecto central para los próximos 4 años que vienen con el Congreso y con el nuevo equipo en la presidencia. Solamente quiero empezar contándoles que parte de estas reflexiones que yo voy a hacer hoy, espero gastarme más o menos unos 40 minutos, 30, 40 minutos, pues parten del libro que acabo de publicar, que se llama Los debates políticos del abastecimiento de alimentos en Colombia, y que son las negociaciones entre los movimientos agrarios y el Estado, que fue el resultado de mi investigación doctoral en Oxford, y pues que tengo la gran alegría de haber recientemente publicado con la editorial Routledge del Reino Unido. Y mientras estoy presentando este libro, estoy ya escribiendo el siguiente, que este sí va a ser en español, y se trata sobre el futuro del campo en Colombia. Va a ser una reflexión de no solamente hacia cuáles son las principales problemáticas, sino vamos a ver también en ese libro hacia dónde va el futuro del campo en Colombia. Eso se va a publicar el próximo año con la editorial Penguin Random House, aquí en Colombia. Pero bueno, empecemos hablando de los grandes retos que tenemos hoy en día en materia de alimentación. La FAO publicó hace apenas unos días el nuevo informe del estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, y pues el panorama no es bueno. Nos dicen que entre 702 y 828 millones de personas están padeciendo de inseguridad alimentaria, están con hambre a nivel mundial. Es una tendencia que ya venía incrementando antes de la pandemia y obviamente se exacerbó por todos los temas relacionados con la pandemia. Un reto muy grande ahí. Además, la agricultura contribuye 1/3 de las emisiones de efecto invernadero
de acuerdo a los estudios que nos ha mostrado el panel intergubernamental de cambio climático. Y hay muchos otros estudios que nos dicen, si no hacemos una transformación significativa de los sistemas agroalimentarios, pues no vamos a poder cumplir los compromisos internacionales que se han adquirido en materia climática. Y además de eso, tenemos 2 billones de personas con malnutrición de micronutrientes. No solamente hay inseguridad alimentaria, falta de acceso a alimentos, pero también hay malnutrición que sigue siendo muy grave. Y sabemos que en el contexto de crecimiento de la población mundial, pues la agricultura y la productividad pues tienen que incrementar en los próximos años. Aunque sabemos que en cualquier caso el paradigma no solamente es el de la productividad, sino también el del acceso, el de la distribución y el de la reducción de la desigualdad. Entonces ahí hay unos retos iniciales para comenzar a delinear todos estos grandes retos. Y a mí me gusta mucho como lo pone el profesor Raj Patel en su libro Obesos y Famélicos, ¿no? Porque finalmente estamos así. Por un lado, obesos por los temas de malnutrición, de obesidad, y famélicos por todos los temas de inseguridad alimentaria. Bueno, yo dentro de mi investigación y para abordar estos grandes retos, yo uso una perspectiva de sistemas agroalimentarios. Y los sistemas agroalimentarios, para entenderlo pues, de manera más fácil, es todo lo que ocurre entre la finca y el plato, pero obviamente va más allá, hacia los aspectos de nutrición, de desperdicio y de circularidad. Y todo esto está conectado, digamos, la producción con el consumo y pues todos los temas de semillas, de insumos, de tecnología, empaquetado. Es un sistema, los sistemas agroalimentarios son sistemas con muchos componentes y que están estrechamente conectados con el ambiente, en cualquier caso. Entonces, 3 reflexiones aquí sobre los sistemas agroalimentarios. Primero es que son sistemas socioecológicos y es muy importante esta concepción de los sistemas socioecológicos porque nos permiten entender todas las dinámicas ambientales, ecológicas, pero que están estrechamente relacionadas con los sistemas sociales, con la economía, con la parte política, y bueno, con toda la parte de la organización social, y son sistemas que están estrechamente conectados. Lo segundo es que son sistemas complejos, digamos, no hay una forma de decir esto es sencillo, es muy simple, A conecta con B, sino son sistemas que tienen muchos componentes y por tanto son complejos, y también hay componentes de incertidumbre en el manejo de esos sistemas. Y el tercer punto es, hay diversas interpretaciones y hay muchas tensiones, digamos, dependiendo con el grupo que hablemos, si son un grupo que está a nivel local, si es una organización que piensa a nivel nacional, pues vamos a tener diversas interpretaciones y muchas tensiones alrededor de ese aspecto. Ese va a ser un poco el énfasis que yo le voy a dar a los sistemas agroalimentarios hoy, es un poco la perspectiva política alrededor de esos sistemas agroalimentarios. Y esta es una época muy importante para estudiar los sistemas agroalimentarios. Hace apenas unos meses en Nueva York se llevó a cabo la primera cumbre de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas, una cumbre muy importante para reflexionar sobre cómo están los sistemas alimentarios a nivel global, cuáles son las principales fallas y en especial cuáles son los caminos que deberíamos seguir para la transformación a sistemas agroalimentarios sostenibles. Una época muy importante también en el contexto de la pandemia, y he querido traer esta foto para mostrarles el mercado de Wuhan en China. Ustedes habrán escuchado que una de las hipótesis con más peso en la que se pregunta de dónde salió el virus, pues una de las hipótesis que tienen más importancia es que el virus posiblemente salió
de este mercado. Y eso está conectado con todos los temas de deforestación y de comercialización de especies exóticas. Entonces, aquí vemos muy claramente esa conexión en cómo en el contexto de los sistemas agroalimentarios pudo haberse gestado una pandemia global. Entonces nos llama mucho la atención que estas dinámicas que pensaríamos que un mercado en Wuhan, en China, pues no tendría ningún efecto a nivel global, pues lo hemos visto durante los últimos 2 años y es muy importante tener en mente esa conexión. Y otro de los retos globales es también lo que está pasando en Ucrania y toda la disrupción que ha generado, ¿no? He querido traer este mapa de nuestros colegas de Our World in Data de Oxford, que nos muestra cómo se han afectado el abastecimiento de trigo en diferentes partes del mundo, ¿no? Aquí vemos los países que dependen del trigo de Ucrania y de Rusia o que tienen algún tipo de relación comercial en materia de trigo con Ucrania y Rusia. En amarillo claro vemos los países menos afectados y en rojo y en naranja vemos los países más afectados y lo que ahorita los países que más estrés tienen por la falta de ese trigo son los países que están en el norte de África y en el Oriente Medio. Obviamente a nosotros también nos ha afectado en Colombia por el costo de los insumos agropecuarios, pero en este contexto también es bastante grave lo que está pasando en los países que son más dependientes del trigo que vienen de estos dos países. Y conectado con eso está en la gráfica que pueden ver al lado izquierdo, pues el precio de los fertilizantes, cómo se ha disparado también porque vienen de Rusia y vienen de Ucrania. Entonces ahí también hay retos muy grandes en el costo de los fertilizantes y en la imagen de la derecha, pues el índice de precio de los alimentos de FAO que también se ha disparado pues de manera significativa. Entonces ahí hay retos a nivel global que son bastante grandes y bastante significativos. Y los retos globales requieren acción global también. Hace apenas unas semanas el grupo de los países del G7 hicieron una alianza para la seguridad alimentaria global, pusieron $5 billones para afrontar esta crisis y están haciendo un llamado importante a atender la crisis global de la seguridad alimentaria. Y hace apenas 12 días, 5 organizaciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la FAO, hicieron esta declaración conjunta donde hacen un llamado urgente a todos los países del mundo a atender la crisis mundial de la seguridad alimentaria y le invitan a los países de todo el mundo a proveer ayuda a quienes más lo están necesitando en este momento, a mantener las relaciones comerciales a nivel nacional e internacional para garantizar el abastecimiento de alimentos, a mejorar la productividad y lo cuarto que sugirieron en este comunicado es promover toda la agricultura y producción de alimentos resilientes al clima, pues en el contexto de la crisis de cambio climático también que se está viviendo. Entonces, como podemos ver, estamos ahí en una, pues a nivel global, estamos en una encrucijada muy importante y hay muchos retos en este momento. No todos se reflejan en Colombia al mismo tiempo, pero es importante no perder de vista qué está pasando a nivel global. Y a nivel Colombia, ¿qué está ocurriendo? Pues tenemos, digamos, la situación no pinta mucho mejor en muchos aspectos. La última encuesta que tenemos, que ya está bastante desactualizada y todavía no hay una nueva versión de la encuesta de seguridad alimentaria, ya nos decía que más del 54% de los hogares en Colombia están en situación de inseguridad alimentaria, que el 56% de adultos presentaban sobrepeso. Sabemos que la agricultura en Colombia
demanda en más del 50% del agua dulce, y el Instituto de Humboldt nos ha estado recordando que las actividades agrícolas y pecuarias son pues la mayor contribución a la pérdida de la biodiversidad cuando no se hace en contextos más sostenibles. Entonces, esa es un poco la situación en Colombia. Me gusta mucho este mapa también, pues me gusta y no me gusta. Me gusta porque parece ilustrativo, pero me llena de preocupación siempre verlo, es la heterogeneidad de los paisajes agropecuarios. Y la heterogeneidad es ver qué tantos componentes hay mezclados en los agroecosistemas. Y aquí vemos pues, en rojo son las zonas que son de especial monocultivo, ¿no? Y las verdes son las más heterogéneas, las que no solamente tienen un cultivo, sino también tienen quizás arreglos forestales, agroforestales, o que combinan también lo forestal con la parte de pastoril. Entonces aquí vemos en especial en la región Caribe, la heterogeneidad es casi nula, en la zona andina también, en las cordilleras, en alguna parte de los valles interandinos también. Entonces eso pues es un llamado de alerta que hace el Instituto Humboldt también, a decir, bueno, hay que repensar también esos paisajes agropecuarios, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para diversificar esos escenarios también? Y obviamente sabemos, y por las cifras que se presentaron recientemente, que la deforestación está avanzando a pasos agigantados, en especial pues en la frontera con la Amazonía. Y pues es un llamado de atención también que se está haciendo, porque eso está estrechamente pues conectado con actividades agrícolas, con actividades pecuarias, obviamente también con minería, con producción de cultivos de uso ilegal y comercio ilegal también forestal. Entonces, bueno, hay muchos retos en Colombia, y esa es tal vez la primera parte que yo he querido traer para, vamos, contextualizar los retos globales, varios de los retos que tenemos en Colombia en este momento en materia de agricultura y de alimentación. Ahora, el resto de la presentación, yo quiero enfocarme en tres retos claves para aproximarse a los debates de la alimentación en el próximo cuatrenio. Dos van a ser, como lo dije, estos debates, si se quiere, son mi perspectiva, o la reflexión que yo quiero hacer es mucho más política, porque la seguridad alimentaria pues tiene muchas dimensiones. Dentro de eso está el componente político. Entonces vamos a empezar, y lo primero es cuáles van a ser esos debates claves en el cuatrenio que empieza, a mi manera de ver, ¿cierto? Digamos, esto es una perspectiva bastante personal, y yo creo que esos debates van a haber, entre muchos otros, cuando hablamos de alimentación. Este cuatrenio vamos a estar hablando de tres principalmente: la seguridad alimentaria. Tal vez muchos estamos más familiarizados con ese término, pero también los debates alrededor de la soberanía alimentaria, y también los debates alrededor del derecho a la alimentación. Y aquí les voy a contar un poquito de dónde vienen estos términos y por qué son importantes, y cómo van a llegar al escenario de los debates políticos. Entonces, en primer lugar, la seguridad alimentaria, y esto es solamente un recuento muy breve, viene pues desde la reunión, desde la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma en 1996, la declaración que se hizo en ese entonces, que nos habló de que la seguridad alimentaria es la disponibilidad, de acceso, utilización y estabilidad pues de los alimentos. Y ahora recientemente varios académicos, incluyendo a la profesora Jennifer Clapp de la Universidad de Waterloo en Canadá, también que participan en los espacios de alto nivel de seguridad alimentaria en el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, están haciendo un llamado a decir, bueno, esas no pueden ser las únicas cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria. Es importante incluir el tema de la agencia
y la agencia es entendido como la libertad de las personas para elegir culturalmente lo que más les gusta, lo que más les conviene para liderar sus propios cambios, ¿no? No tener a las personas como sujetos pasivos a quienes les llega la alimentación, sino sujetos activos, proactivos y con agencia que pueden decidir. Y obviamente que no se quede por fuera el tema de la sostenibilidad, que ha sido una de las críticas históricas al concepto de seguridad alimentaria, y es la seguridad alimentaria nos ha dicho, bueno, que es importante el acceso, la disponibilidad de los alimentos, etcétera, pero nunca nos había hablado de la sostenibilidad, ¿cierto? ¿Cuál es el componente de sostenibilidad de la seguridad alimentaria? Un llamado que han estado haciendo estos académicos. Ahí está el nombre en inglés del ensayo que publicaron, y les puedo compartir el link después si les interesa. Bueno, ahora hablemos de soberanía alimentaria, que es un término, si se quiere, menos oficial en los países, depende del país en que se hable, pero también viene de 1996 y nació casi que en contraposición a esa cumbre mundial de seguridad alimentaria, promovido principalmente por el Movimiento Campesino Internacional, que se llama la Vía Campesina, que reunidos en Roma de manera paralela a la cumbre mundial de la alimentación, y ellos hicieron un comunicado también donde decían, bueno, no solamente se trata de la seguridad, sino de la soberanía, la soberanía alimentaria, se trata de la priorización de la producción agrícola nacional e internacional, que es importante la reforma agraria en materia de tierra, agua, semillas, crédito, que es importante el derecho de los campesinos a producir y el derecho de los consumidores a decidir cómo quieren alimentarse, pero también el derecho de los países a protegerse de las importaciones y el derecho de los campesinos a participar en la definición de políticas agrarias. Ese es un poco el contexto también de la soberanía alimentaria, de dónde viene y qué propone. A veces hay ideas de que la soberanía alimentaria solamente propone cerrarse a todo el comercio internacional y no hacer nada más, pero en realidad es un enfoque de derechos y es mucho más amplio pues en su alcance. Volvamos a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en Colombia se adoptó como concepto oficial en el COMPES 113 de 2008. En cambio, la soberanía alimentaria no tiene ningún documento oficial, pero han sido los movimientos agrarios en Colombia los que han estado promoviendo este tema. Yo en los estudios que he hecho, en el capítulo 6 del libro que acabo de publicar, le dedico una parte importante a la mirada retrospectiva de la soberanía alimentaria, y ahí pues vemos que el Congreso Nacional Agrario que se hizo en el 2003 fue tal vez la primera vez que se mencionó el término de soberanía alimentaria a nivel nacional, porque es un término que lleva muchos años con las organizaciones agrarias y campesinas del país, pero a nivel nacional se hizo un llamado importante en el 2003. De esto hay un comunicado que se puede conseguir en internet y todo el pliego de petición que hicieron en ese momento. Ahora, Colombia no es el único país donde se ha hablado de soberanía alimentaria por parte de los movimientos agrarios. Hay varias leyes y constituciones en nuestra región que han trabajado en este tema también, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, en Ecuador se incluyó en el 2008 el tema de soberanía alimentaria en la Constitución. En Bolivia también en el 2009 se incluyó unos componentes de soberanía alimentaria en la Constitución. En Venezuela hay una ley y en Nicaragua también hay una ley de soberanía alimentaria. Entonces, de alguna manera, Colombia está siguiendo esta dinámica de otros países también, pues que pasó hace varios años ya, pero Colombia está entrando en esa dinámica de debatir esos componentes de soberanía alimentaria como iniciativa de los movimientos agrarios.
En Brasil y en Chile también se ha hablado. En Brasil el movimiento Sin Tierra pues han sido quienes han liderado el tema, y muy interesante además que en Chile la nueva constitución incluye no soberanía alimentaria, pero el derecho a la alimentación, que es otro tema que voy a hablar en un momento. Una parte más reciente, que es lo que yo estudio en mi libro, el estudio de caso, fueron, ustedes se deben acordar de los paros agrarios del 2013, con la famosa frase de "el tal paro no existe". Pues ahí, a raíz de esos paros, se generaron unos espacios de negociación entre el gobierno nacional y los movimientos agrarios, principalmente Dignidad Agropecuaria y la cumbre agraria también. Y de aquí, dentro de esos diálogos, se presentó ese debate, bueno, de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Obviamente, el gobierno nacional estaba defendiendo su marco normativo de la seguridad alimentaria, y eran los movimientos campesinos los que pusieron sobre la mesa el tema de la soberanía alimentaria en el contexto de las semillas, en el contexto de la producción agroecológica, en el contexto de la participación en los espacios de política pública. Y eso pues fueron debates que animaron la discusión. Y de manera interesante, si vamos y estudiamos lo que fueron las negociaciones de paz, pues vemos que ese debate entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria también se dio en La Habana. El primer borrador de la reforma rural integral tenía un pie de página que estaba muy chiquito, casi que pasó inadvertido, en el que decía que el gobierno nacional no estaba de acuerdo con el concepto de soberanía alimentaria que usa FARC, y donde las extintas FARC decían, bueno, nuestro concepto es el de seguridad alimentaria y vamos a ver que el de soberanía alimentaria, y vamos a ver qué pasa. Cuando salió el acuerdo final, en el 2016, el término que se seleccionó como uno de los principios fue el del derecho a la alimentación. Entonces aquí entra en estos debates políticos el derecho a la alimentación también como un componente importante y como una manera de tratar de superar esos debates entre los otros dos términos que no son necesariamente opuestos. Y obviamente el derecho a la alimentación es un derecho humano, viene de la Carta de los Derechos Humanos, y se han elaborado varios documentos a nivel internacional, incluyendo recomendaciones a los países para implementar el derecho a la alimentación de una manera progresiva. Entonces, bueno, ese es, en resumen, esos tres conceptos: la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, son conceptos que van a estar en la agenda y en los debates políticos. Y eso conecta con el segundo punto que quiero hacer en esta presentación, que es un contexto político en transformación. ¿Y a qué me refiero? Pues en primer lugar, la llegada de Gustavo Petro y de Francia Márquez a la presidencia, ¿no? Ellos en su programa de gobierno mencionan varias veces los temas de lucha contra el hambre y de la soberanía alimentaria como la priorización de la producción nacional. Entonces, ese digamos, es un primer cambio con esos debates históricos que conté en la primera parte, ¿no? Y ellos durante su campaña también hicieron varias menciones, ¿no? Aquí decía Gustavo Petro que mientras que el gobierno implemente una política de soberanía alimentaria, le corresponde a la sociedad dejar de comprar productos alimenticios importados. Decía Francia Márquez también que había que recuperar la soberanía alimentaria. Entonces ellos vienen ya hablando de este tema. Francia Márquez también con pues, todo el movimiento afrocolombiano del Pacífico, también tiene una perspectiva bastante decidida, fuerte sobre el tema de soberanía alimentaria. Yo creo que en cualquier caso uno de los escenarios en los que se van a dar estos debates de la alimentación va a ser el Congreso, ¿no? Y yo traje aquí, que me parece muy interesante, que dos líderes agrarios, uno de Dignidad Agropecuaria, otro de Cumbre Agraria,
que estuvieron en esos paros hace casi 10 años, que han venido haciendo un camino por la reivindicación de los derechos de los campesinos, ahora son congresistas con el pacto histórico, ¿no? Esos son César Pachón y Robert Daza, que pues tienen una trayectoria importante con los movimientos agrarios del país, pero en el Congreso se van a encontrar con una oposición bastante fuerte al tema de la soberanía alimentaria, ¿no? María Fernanda Cabal, refiriéndose a la soberanía alimentaria, dice: yo no creo en las locuras que se inventa la izquierda cuando habla de soberanía alimentaria. Lo que los países deben hacer es cuidar su capacidad productiva para atender a la gente. Y por esa misma línea, Paloma Valencia dice que la soberanía alimentaria es un término de la izquierda internacional para oponerse al comercio internacional. Entonces, allí, digamos, solamente con estos 4 congresistas, pues vamos a tener unos debates bastante intensos en el Congreso en materia de alimentación durante los próximos 4 años. Y también una bancada de congresistas de varios partidos también está promoviendo un proyecto sobre semillas transgénicas que busca prohibir las semillas genéticamente modificadas, modificando el artículo 81 de la Constitución Política del país. Entonces, otro componente importante también sobre la alimentación, y pues ahí va a haber debates, yo creo, muy intensos de pasarse pues a los diferentes debates en este proyecto, ¿no? A mi manera de ver, no creo que las semillas genéticamente modificadas tengan que prohibirse necesariamente. Lo que hay que revisar es cómo los avances en la ciencia pueden apoyar todas las dinámicas de la seguridad alimentaria del país. Pero bueno, aquí en este congreso traigo este ejemplo a colación para decir nuevamente, van a haber debates bastante intensos en el Congreso en este cuatrenio. Entonces, pues ya sabemos un poco, en la primera parte hice un resumen de esos debates de seguridad, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación. En la segunda parte hablé sobre cómo van a ser esas confrontaciones políticas, y en esta última parte, para ir cerrando la presentación, quiero hablar de consenso, ¿no? Digamos, cómo podemos buscar consensos. Es algo esencial en el contexto de los debates políticos. Yo creo que tiene que haber al menos 3 puntos básicos en los que nos deberíamos poner de acuerdo. Lo primero es que los sistemas agroalimentarios nos ayuden de manera decidida y pronta a la erradicación del hambre, la erradicación de la pobreza rural en especial, y la reducción de la desigualdad, ¿cierto? Eso conecta con varios objetivos de desarrollo sostenible también. ¿Sí? Si los sistemas agroalimentarios no nos ayudan a esto, pues digamos, son sistemas agroalimentarios que no están en función de los ODS, y pues de función de un horizonte que es ético y que es moral. Lo segundo que nos deberíamos poner de acuerdo es el desarrollo económico sostenible. Digamos que a partir de los sistemas agroalimentarios podamos construir condiciones de sostenibilidad. Digamos que ese mapa, que podamos transformar ese mapa que yo les mostraba de la falta de heterogeneidad de los paisajes agropecuarios a sistemas diversos, resilientes, que promuevan y apoyen y protejan la biodiversidad en las regiones del país. Y un tercer punto básico para un consenso alrededor de la alimentación es la protección del ambiente. Estamos diciendo siempre muy felices que somos uno de los países más biodiversos del mundo, que somos ricos en agua, pero en la práctica parece que se nos olvidará eso, porque estamos viendo las dinámicas de deforestación,
de erosión y de grave pérdida de la biodiversidad en el país. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo a que los sistemas agroalimentarios nos ayuden también a la protección de ese patrimonio ambiental. Yo veo que esos son 3 puntos mínimos que deberían impulsar los sistemas agroalimentarios sostenibles, alineados obviamente con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora un poco el cómo, ¿cierto? ¿Qué instrumentos tenemos? Me parece muy importante la información estadística actualizada y oportuna. Y es que la última encuesta de seguridad alimentaria que tenemos en el país es del 2015. Y eso es absolutamente preocupante. Llevamos 7 años sin datos fiables y actualizados de dónde están las personas que más inseguridad alimentaria están sufriendo, cuáles son los retos en la desnutrición. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esos retos? Llevamos 7 años sin información oficial sobre eso. Por alguna razón, esas estadísticas no las hace el DANE, sino las hace el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud. Y creo que con la participación de algunas universidades. Entonces, un llamado muy importante de atención a que podamos tener información actualizada. Segundo, ciencia, tecnología e innovación. Tenemos que seguir trabajando lo que está haciendo Agrosavia en sus diferentes componentes, en las diferentes regiones del país. Es absolutamente importante, pero es importante que esa ciencia hable con las ciencias sociales, también con las ciencias políticas, con la economía, que podamos tener un conocimiento integral y que parte de eso encontremos y se promueva también el diálogo de saberes en toda esa construcción del conocimiento. Lo que está haciendo, por ejemplo, el CIAT con las semillas de futuro es fascinante porque, bueno, es un banco de germoplasma, hay varias especies, variedades de plantas que se están conservando allí, un proyecto del que tenemos muchísimo que aprender y en el que los formuladores de política pública deberían estar envueltos también para conocer su relevancia. Otro componente es el tema de gobernanza y alianzas, y gobernanza es cómo está siendo gobernado todos los aspectos de la alimentación en el país. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria, que es la CISAN, pues es el comité más importante de seguridad alimentaria. Hay que fortalecerlo, hay que prestarle atención a las directrices que van a ofrecer para los próximos 4 años. Y tenemos también en el papel un observatorio de seguridad alimentaria que se creó para hacer seguimiento en las diferentes regiones del país. Hoy en día no funciona ese observatorio, entonces tampoco sabemos, no sabemos de alertas tempranas, no sabemos dónde hay situaciones críticas de seguridad alimentaria, porque ese observatorio desafortunadamente se quedó en el papel de un decreto. Pero tenemos los instrumentos legislativos también y de política pública. Tenemos hoy en día ya la ley de compras públicas de alimentos que impacta la totalidad del territorio nacional, la ley de desperdicio de alimentos y la ley de etiquetado de alimentos. Entonces, poco a poco el país ha venido construyendo un marco de política pública alrededor de la alimentación que tenemos que fortalecer también en los próximos 4 años. Y dentro del componente de alianzas, no quiero dejar de mencionar también la alianza que ha hecho la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia con la ANDI y su Cámara de la Industria de Alimentos, junto con la Vicepresidencia de Colombia y otras organizaciones que han estado acompañando pues, la Alianza por la Nutrición Infantil. Han estado y se han hecho esfuerzos bien importantes de producir información alrededor de la seguridad alimentaria, y es un esfuerzo sobre el que también se puede construir en los próximos cuatro años. Y para terminar, pues dentro de esos instrumentos que hay está la reforma rural integral del acuerdo de paz. Ese ya pone un mapa, no solamente en temas agrícolas, sino también en temas de infraestructura, de crédito, de muchos otros componentes que hay que apoyar. En otras palabras, no hay que inventarse la rueda para poder
avanzar en estos temas en los próximos 4 años. Y yo quiero terminar la presentación diciendo y haciendo un llamado al que para encontrar consensos tenemos que promover los diálogos y las alianzas. De otra forma, pues no vamos a encontrar consensos en los próximos 4 años, y eso nos implica hablar entre grupos que tienen diferentes perspectivas, ¿no? Digamos, hay diferentes perspectivas de qué debería ser la alimentación, de cómo debería ser, de en qué regiones, de qué producir, de cómo comercializarlo, pero indiscutiblemente yo hago un llamado para que en los próximos 4 años podamos tener en la mesa diferentes perspectivas y ponernos de acuerdo sobre los aspectos básicos de la alimentación, como la lucha contra el hambre y la protección del ambiente. Pero también esos diálogos y esas alianzas requieren que haya conversaciones a diferentes escalas, que podamos hablar desde la perspectiva global, un poco como yo empecé esta presentación, pero que haya diálogos significativos y constructivos entre lo nacional y lo local. Y por último, que haya también diálogos entre diversos tipos de conocimiento, ¿no? Aquí ustedes trabajan con Agrosavia, están construyendo ciencia alrededor de los temas agropecuarios, pero es importante que ese conocimiento pues entre en diálogo con las ciencias sociales, con la antropología, con los conocimientos tradicionales y con los conocimientos indígenas, para que podamos construir un conocimiento compartido. Entonces, con este llamado al diálogo y a la búsqueda de consensos en los próximos 4 años, pues les invito a ustedes también a promover estos diálogos y a ser iniciadores de la búsqueda de estos consensos para que podamos pues tener unos sistemas agroalimentarios más sostenibles y más justos. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico, mis redes sociales, varias de las cosas que están, pues que comenté hoy están en los libros. También tengo una columna mensual en La Silla Vacía donde hago varios pues analizo y discuto, opino sobre estos temas, así que ahí también será un espacio para compartir. De manera que muchísimas gracias y pues creo que podemos abrir para preguntas o para el panel.